Juan Miguel Gómez Parodi. Gracias, señor presidente. Bueno, qué responsabilidad iniciar este recordatorio, esta sesión de homenaje, de memoria. Ayer fue una jornada histórica, me parece, para todo nuestro pueblo, donde con una forma novedosa, distinta, honramos la memoria plantando vida y plantando memoria. Y fue una causa histórica que nuestro pueblo tomó como forma para recordar tanta muerte, convertirla en vida, convertirla en esperanza, como fue el legado que nos dejaron las madres, las abuelas, como esa forma de enfrentar la violencia con amor, con verdad y con justicia. Y siempre es importante que la política recuerde cómo se llevó adelante ese exterminio, esas atrocidades cometidas, pero hoy también tiene una característica particular porque después de mucho tiempo vemos que vuelven a arribar discursos negacionistas. Tuvimos un expresidente que hace no mucho ponía en duda la cifra de cantidad de desaparecidos, esa cifra histórica que nuestro pueblo construyó alrededor de esas 30.000 compañeros y compañeras. Vimos hace muy poco en la puerta de la Casa Rosada bolsas mortuorias que llevaban nombres de personas, entre ellas una personalidad intachable para muchos de nosotros como es Estela de Carlotto. Vimos hace muy poco otra cosa terriblemente macabra, que fue que se utilizaban cuentas de Twitter con las caras y los nombres de desaparecidos para amedrentar a familiares, para dar un mensaje oscuro, un mensaje macabro. Y me parece que frente a ese contexto, primero tiene que existir el repudio total de la clase política, de la dirigencia popular, de todos los sectores, y que hoy tenemos que recordar, condenando esas situaciones, recordando y honrando la memoria, pero también en algo que planteaba ayer la vicepresidenta, recordando cuáles fueron los objetivos políticos, estratégicos que tuvo ese golpe militar. Porque en estos años, a partir de la lucha de las madres y las abuelas, de los organismos de derechos humanos, de la movilización del conjunto de nuestro pueblo, pudimos avanzar mucho en juzgar a los genocidas, y en eso fue fundamental la voluntad política de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, en poder avanzar en condenar a los autores materiales. Pero poco se pudo avanzar en condenar a los autores irresponsables civiles, que idearon un plan estratégico para modificar la matriz estructural de la Argentina. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar la perorata de los 70 años de peronismo, esos 70 años donde la Argentina empezó a andar mal, o que es la culpable de todos los padecimientos que hoy tenemos. Bueno, eso es falso, de falsedad absoluta, porque cuando se empezó a modificar la estructura económica de la Argentina, cuando se empezó a vivir esa noche larga que padecimos con hambre, con exclusión, con desempleo, fue hace 45 años. Y hubo empresas que fueron muy beneficiadas en ese modelo económico. El caso más paradigmático es el de la familia Macri, que pasó de tener solo 7 empresas a 44 en solo 7 años. Y otro rasgo fundamental de ese modelo económico fue el endeudamiento, porque cuando inició ese proceso histórico, la Argentina debía 7.000 millones de dólares y cuando terminó debió 45.000 millones de dólares, con una mochila pesadísima que condicionó las políticas económicas por los próximos 45 años. Si el presidente me permite, quería leer un fragmento de una carta de Rodolfo Walsh, que hoy se cumplen 44 años de su asesinato. Y ya en ese momento, Rodolfo Walsh planteaba muchas de las cosas que iban a marcar la política argentina por las próximas décadas. Después de describir las atrocidades cometidas por la Junta Militar a un año del golpe de facto, Rodolfo Walsh decía: estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino,
ni las peores violaciones de los derechos humanos en las que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año, planteaba Rodolfo Walsh, en 1977, han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevando de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así las formas de trabajo forzadas que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Y acá algo que tristemente nos vuelve a resultar conocido cuando pensábamos que lo habíamos olvidado. Dice Rodolfo Walsh, dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire, a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esta Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, a la nueva oligarquía especuladora y un selecto grupo de monopolios internacionales. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados que no pretendieran que esta Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes de las juntas de las tres Fuerzas Armadas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que aún si mataran al último guerrillero no haría más que empezar de abajo con nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Gómez Parodi, por su intervención. Tiene la